Ok. Creo que vamos a ir directamente a la conferencia, ¿está bien? Mientras van uniéndose algunos. Muchísimas gracias. Mónica, ¿algo que estoy olvidando? No, no, Ok, buenas noches a adelante. todos. Solo saludar justamente y dar la bienvenida a los que se están conectando una vez más a esta nuestra reunión de los jueves, donde está destinada a repasar los valores, ¿no? Y la espiritualidad en este tiempo que eso es tan necesario. Vamos a continuar con estos principios para la paz, preparados por nuestro queridísimo coordinador acá desde los Estados Unidos en él está en New Jersey, y yo estoy en Nueva York y bueno, nos estamos conectados gracias a la tecnología, con lo cual pues se les agradece por el tiempo, el espacio, darse justamente este tiempito, ¿no? Para seguir conectándonos y seguir aprendiendo. Sin más, pues yo creo que todos conocen a Rafael, estamos muy orgullosos de tenerlo por aquí y de que sea pues eso nuestro profesor de los jueves mientras dure este curso, ¿verdad? Así que pongamos atención, que lo más seguro, pues vamos a tener también tiempito para reflexionar y si acaso, pues tomar nota, si es necesario, ok, por favor. Y nada, darle la bienvenida a Rafael con un aplauso de esos virtuales, si es posible, José. Exacto, así mismo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Muy muchas bien. gracias. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Mónica. Vamos a pasar, permítame compartir. Hay dos presentaciones cortas que ahora les voy a mostrar y vamos a compartir la primera muy cortita como para completar lo que estuvimos hablando la semana pasada. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, pueden, pronto vamos a colgar en el YouTube, si no me equivoco, una serie de charlas sobre el principio divino. Si ya no están disponibles, se va a poner lo más pronto posible. Pero, digamos, estamos en el tema de los principios de la creación, los principios universales creados por Dios desde el momento de la creación del universo, ¿verdad? Vamos a borrar esta cosa que siempre aparece acá, los subtítulos. Ok. Muy bien. Entonces, para aquellos que no estuvieron la semana pasada, lo más rescatable, lo que no se debe olvidar, que principios que no deben ser olvidados desde el principio mismo de nuestras conferencias son estos. Hablamos acerca de Dios, el Padre Celestial, el Creador del universo, y la relación original con el hombre, creado como su hijo, a imagen y semejanza, y Padre Celestial y su relación con la creación, que fue creada, que fue hecha ah, como símbolo de él mismo, ¿verdad? Dos tipos de creaciones. La creación, el universo mismo, en el que se incluyen todos los astros y toda la vida vegetal y animal, representa creación de Dios hecha exclusivamente para el bienestar del hombre. Fue creada como un símbolo de Dios. Contiene las esencialidades duales de Dios, pero fue creada como un símbolo. La diferencia con la creación del hombre es de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios mismo. Fue creado para ser su hijo y su hija, ¿verdad? Es una calidad de creación completamente diferente. Y la creación o el universo mismo fue hecho para el hombre. Otro punto que no hay que olvidar es la relación original, la relación más importante, fundamental del universo, es la relación padre e hijo. Cuando decimos padre e hijo, queremos decir también madre e hijo. Y eso es lo que es nuestro Padre Celestial. Tiene una faceta de padre masculino, pero también hay una faceta, un aspecto de Dios que también es femenino, como que, que involucra todas las características de una madre. Entonces, así es nuestro primogenitor, el Padre Celestial, en relación con el hombre. Otro punto también que no hay que olvidar de lo que estuvimos hablando
la semana pasada, es la razón para la cual fue hecho el universo. Resumiendo todo es, el Padre Celestial quiso crear un mundo de alegría, un mundo de armonía, de felicidad. El objetivo de Dios, que es un Dios de amor, fue creado un mundo en el cual Él, junto con sus hijos, hombres y mujeres, y el resto de la creación pudieran vivir en armonía, en paz, en libertad y especialmente en felicidad. Dios creó a los hombres para ser felices, para que los hombres también pudieran ser su objeto, el objeto mismo de felicidad de Dios mismo. Entonces, para poder llegar a ese tipo de mundo al que los cristianos, judeocristianos llaman el reino de los cielos sobre la tierra, hay que ir por partes, hay que ir por etapas. Entonces, se recuerda en la primera charla, siempre al comienzo, el Génesis 1:28, que marca el camino para poder llegar a la felicidad o a la realización del mundo ideal soñado por Dios. Esos tres pasos están marcados en el Génesis 1:27 y 1:28, donde nos indica las grandes bendiciones, el gran plan de Dios para la humanidad. Primero, ser perfectos, llegar a ser maduros. Segundo, multiplicarse. Y para multiplicarse, por supuesto, hay que recibir la bendición matrimonial de parte de Dios. Llenar la tierra con los hijos de Dios. Expandir el corazón y el linaje de Dios por toda la creación. Y en tercer lugar está el dominio de todas las cosas, el dominio de todo el universo físico y espiritual. Esos son puntos importantes para recordar. Dios creó entonces a todo el universo para la alegría y la felicidad, para el goce, la alegría y la felicidad. Pero para poder llegar a ese estado hay que transitar las tres grandes bendiciones, que es el camino de perfección individual, de perfección familiar y después de dominio de la creación. Ahora vamos a continuar con eso. Otra de las leyes que aprendemos a través del proceso de la creación es lo siguiente. Dios ah, creó todas las cosas, pero no las creó o sea, no creó la cantidad de cosas que existen o que existirán Él mismo, sino que creó las semillas y las creó con las leyes que tendrían que regir su origen, su nacimiento, su desarrollo, crecimiento y su perfección. Entonces, ah, todos los seres que existen en el universo, bueno, y también aquellos que no tienen ni siquiera vida, evolucionan, crecen, se van perfeccionando, ¿ah? Se van constituyendo como un todo siempre más grande a través de tres etapas. Primero hay que pensar que para que exista cualquier cosa en el universo es siempre necesario una causa. Nosotros somos el efecto, ¿verdad? Los hombres y los demás seres que habitan este universo, incluidos los seres inanimados, los entes inanimados, ¿no? Somos somos el efecto de algo, ¿no? El Padre Celestial es la causa de todo. Siempre hay esa ley, ¿no? Causa, efecto, ¿no? Para que exista algo, tiene que haber alguien que lo creó. Y también hay unas leyes simples también de entender y que pueden ser observables en nuestra vida cotidiana, en nuestro universo en general, cuando miramos alrededor, para que todo madure, para que todo se perfeccione, para que se haga, para que se convierta en el ser ideal, tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? El tiempo es también una ley, una cosa que tiene que ser cumplida. Para que algo llegue a su perfeccionamiento, tiene que transcurrir un determinado tiempo. No ha aparecido nada en el universo de la nada. Es como ningún ser, ningún ente en la creación en el universo fue creado de la nada. Siempre hubo una causa que produjo un principio, pero en medio de eso tuvo que transcurrir un tiempo determinado. Cuando hablamos de tiempo como una ley, como un principio, hablamos así. Todos los seres van a pasar a través de un periodo de crecimiento,
hasta que lleguen a su maduración o a su perfección como individuos, como tales, como seres, como entes existentes. Entonces, continuamos un poquito más con esto. Es decir, todos los seres que existen en el universo pasan por una etapa de formación. Después entramos en un periodo de crecimiento y luego entramos en una siguiente etapa de perfección o perfeccionamiento. Todos, incluyendo los seres, los entes sin vida, vamos a decir, ¿no? Todo lo que conocemos como elementos, los elementos básicos químicos que los estudiamos en la escuela, ¿verdad? Cuando tenemos esa placa, ese mapa, siempre en las escuelas, en todas las aulas, están los elementos químicos. Cada uno está allí con su nombre respectivo y la nomenclatura que se le pone. Ah, creo que ahora son más de 105 elementos descubiertos y cada uno tiene sus propias reglas, sus propias características que los hacen únicos, ¿verdad? Y la combinación de ellos produce también una serie de efectos, de situaciones y está incluido también en la conformación de las plantas y de los animales y del propio cuerpo humano. Entonces, todo pasa a través de etapas de formación, de crecimiento y de perfección. No hay nada que no transcurra a través de este sistema, de esta ley. Nada es creado perfecto, quiere decir. Todo pasa desde ser una semilla, pasa por una etapa en la que va creciendo, formándose completamente, después se desarrolla y después se perfecciona. Durante este tiempo de crecimiento, en 3 etapas, todos los seres están gobernados por lo que llamamos la ley natural o las leyes naturales, ¿no? Todas las leyes que hemos estudiado en la escuela o que percibimos alrededor nuestro fueron creadas por Dios también. La ley natural es la que rige entonces el desarrollo de todos los seres del universo a través de esas 3 etapas. Y Dios puede dominar a la creación de manera indirecta a través de la ley natural. No necesita estar presente en cada etapa de su desarrollo. Para eso creó la ley o las leyes naturales, para poder regir este desarrollo. Entonces, hay 2 tipos de creaciones, como hemos dicho al comienzo. La creación, toda la creación, es decir, los minerales, los vegetales y los animales, son considerados seres que simbolizan a Dios. Tienen las características del Creador, pero fueron creados en la forma de símbolos del Creador. Tienen la huella del Creador, tienen las esencialidades duales que habitan en Dios y que fueron transferidas a ellos al momento de la creación. Positividad original, negatividad original. En el caso de los seres vegetales y animales, la masculinidad original, la feminidad original y otros rasgos que son rasgos propios del autor. Y el siguiente tipo de creación es la humanidad, que somos seres creados a su imagen, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al varón y creó Dios a la hembra, y así Dios vio que era bueno. Básicamente eso es lo que explica las escrituras, ¿no? La alegría de Dios al crear a los seres que representaban su propia naturaleza, que eran simplemente sus hijos. Eran como carne de su carne, hueso de sus huesos. Era como que Dios hubiera alumbrado en ese momento a sus bebés, al hombre y a la mujer. ¿Ok? Entonces, todo eso está regido por lo que llamamos el principio en general. Dentro de este principio existe la ley natural que rige el crecimiento de todos los seres simbólicos, todos los seres que existen en el universo. Pero en el caso del hombre,
La parte material, digamos, visible, corporal, está regida, por supuesto, por la ley natural también, porque al final nuestras células están conformadas por elementos de la creación. Pero hay algo más que distingue el desarrollo, el crecimiento de los seres humanos. Los seres humanos necesitan de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y también necesitan del cumplimiento de su propia responsabilidad. La responsabilidad humana es única. La responsabilidad no se le puede pedir o demandar a los minerales o a las plantas o a los animales que fueron creados para que el hombre tenga dominio y administración sobre ellos. Pero sí, Dios puede reclamar o demandar de sus hijos el cumplimiento de la parte de responsabilidad que los va a hacer capaces de heredar la administración, la co-creación en el universo como hijos de Dios. Entonces, dos cosas, ¿verdad? Contenidas en lo que podemos llamar completamente principio. En el principio está contenida la ley natural que rige el desarrollo de todos los seres simbólicos, y en el principio está contenida la palabra de Dios o la verdad de Dios que rige el desarrollo del carácter, la personalidad, el espíritu del ser humano hasta convertirlo en seres maduros, responsables, eh, personas que merezcan ser como hijos de Dios, los co-creadores y administradores de la creación. A esto se le suma la necesidad del cumplimiento de su responsabilidad. Es importantísimo. A veces personas que creen en Dios, por supuesto, y creen en Dios como un ser de corazón y de amor, olvidan también de que el hombre está supuesto, tiene que ejercer, tiene que trabajar, tiene que desarrollar, ejerciendo o practicando la responsabilidad. No todo depende de Dios. Gran parte de la realización de las cosas de belleza, de bondad en el universo tienen que ver con el cumplimiento de la responsabilidad humana. Esa es una cosa que tenemos que recordar. Entonces, está Hanul Pumonim, así le llamamos con este término coreano al Padre Celestial. Hanul Pumonim significa padre y madre. También vamos a expandir en un capítulo dedicado solamente a esto, la explicación de este nombre y de este concepto. Hanul Pumonim es el equivalente a decir padre-madre en un solo ser. ¿Eh? Entonces, Padre Celestial tiene esos dos aspectos, el aspecto de un padre, y mucha gente se ha acostumbrado a percibirlo a Dios, a considerar a Dios como un ser, por supuesto, masculino, con características bien masculinas, pero mucha gente también lo experimenta en su relación personal, íntima, a Dios como una madre también, ¿no? Esos aspectos que después vamos a ampliar en un capítulo aparte. Entonces, como decíamos, hay una parte en el crecimiento hacia la maduración, hacia la perfección humana que tiene que ver con el crecimiento físico. Nosotros primero habitamos en el vientre de nuestra madre por unos meses, después nacemos, somos pequeñitos, necesitamos como seres humanos, y lo interesante es que el ser humano, entre otros seres vivos de la creación, necesitan bastante tiempo de la atención de sus padres hasta que puedan ser capaces de ser seres independientes. Cuando vamos creciendo hasta convertirnos en infantes, ¿verdad? Y después vamos desarrollando hasta convertirnos en púberes y después adolescentes y después jóvenes y ya adultos, ¿verdad? Hay un proceso en el crecimiento físico muy parecido al del resto de la creación. Es una parte. Otra parte de nuestro crecimiento tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento, la perfección de nuestro carácter y nuestra capacidad para amar. En otras palabras, otra parte muy fundamental tiene que ver con el desarrollo de nuestro corazón y con el desarrollo de nuestro ser o yo espiritual. Y para que el yo espiritual pueda crecer y perfeccionarse, necesita de la palabra de Dios. Dios necesita alimentarlo con su verdad y al mismo tiempo necesita practicar su parte de responsabilidad. ¿Eh? Para que el hombre pueda ser merecedor de ser llamado hijo de Dios, para que el hombre pueda ser merecedor de ser llamado co-creador,
Señor del universo, mediador de armonía entre los dos mundos, como hijo de Dios, necesita ejercer, practicar su responsabilidad humana para poder ganarse ese título, ¿verdad? También para poder ser digno de dominar el resto de la creación. Entonces, así como redondeando un poquito la idea, ¿verdad? Fuimos creados, ¿ah? Como seres que heredamos la naturaleza divina. Y después también van a haber momentos en los que vamos a hablar acerca del valor original humano. Por ejemplo, el valor original de los seres humanos tiene que ver con un valor divino, porque somos hijos de Dios. No somos Dios, pero fuimos creados para, en nuestra perfección, adquirir el valor divino. Quiere decir, convertirnos en seres que reflejan aquí en la tierra, en el mundo espiritual, a Dios mismo. En seres que somos como la morada donde puede vivir, residir nuestro Padre Celestial. En seres que cuando alguien nos mira podemos tener una idea, reflejar la naturaleza de Dios mismo. Entonces, los hijos de Dios heredan la naturaleza divina, heredan el valor divino. Segundo, somos valores, tenemos el valor singular, único en el mundo, en el universo en general. Somos seres irrepetibles. Y en tercer lugar, somos seres que tenemos que alcanzar el valor cósmico, como somos una expresión y la llave maestra de todo el universo en realidad. Son, son puntos, son cosas que son muy fáciles de hablar, pero que en realidad llevan su tiempo completar, ¿verdad? Entonces, también habla mucho de lo que somos originalmente y no hemos podido ser por causa de la caída. Originalmente Dios nos creó para esas grandes funciones, para esa elevada posición en el universo. Por eso, eh, nosotros recordamos aquí en el principio de la creación cuáles son nuestros valores originales, para qué fuimos creados, cuál es nuestra posición en el universo, para darnos también el valor necesario que necesitamos escuchar. No somos creados como simples plantitas o animalitos en la creación que son bellos, que son hermosos, que son fabulosos, que son maravillosos. Fuimos creados en este nivel muchísimo más grande, ¿no? Como el nivel de hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, co-creadores, co-administradores, señores de la creación. Son grandes títulos que tendrían que levantarnos el ánimo, tendrían que hacernos sentir que nuestro valor es inmenso, gigantesco, y que tenemos que hacer mucho trabajo en nuestras vidas para merecerlo, para poder ser el mejor tipo de hombre y mujer que pueda existir. Bueno, redondeando toda esta idea, ¿no? Fuimos creados para heredar la naturaleza divina y para participar activamente en este mundo creado, el mundo del cielo y de la tierra. O sea, somos co-creadores del mundo ideal que Dios tuvo como visión desde el momento mismo, desde antes de crear todas las cosas, podríamos decir, ¿no? Co-creadores. También fuimos creados entonces para ser dominadores de este cosmos, gobernantes de este cosmos. Somos la pieza clave, tenemos los componentes del mundo físico y del mundo espiritual en nosotros. Entonces, estas cosas tenemos que recordarlas siempre y vamos a insistir en ello a través de todos los capítulos. Entonces, un resumen antes de terminar esta partecita es: la humanidad es el microcosmos de todo lo existente, es una de las misiones, una de las posiciones. La segunda posición grande es el gobernante de este mundo existente, material e inmaterial, físico y espiritual. Y en tercer lugar es el centro de armonía entre estos dos mundos, ¿no? Hay que recordar esto. Entonces, el dominio directo lo ejerce Dios sobre todos los seres que han alcanzado el perfeccionamiento. En este caso, cuando todas las plantas, los animales, los propios minerales alcanzan su plenitud como seres individuales, Dios puede ejercer, por supuesto, dominio directo sobre su creación. En el caso de los hombres, también, ¿verdad? Con muchísima más razón todavía para Dios. Una vez que el hombre hubiese alcanzado, hubiese pasado por el periodo
formación, crecimiento y perfeccionamiento y alcanzar ese nivel. Entonces Dios puede ejercer un dominio directo sobre este hombre que es maduro, que es pleno, digamos, en su perfección como hombre o como mujer. ¿Ya? Mientras tanto, Dios ejerce un dominio indirecto. ¿Ah? Para que Dios pueda guiar al hombre, éste tiene que cumplir, ser obediente a la palabra que Dios le da. Dios creó mandamientos dentro de esa palabra que el hombre tenía que respetar para poder, eh, digamos, resguardar su crecimiento, para que no pudiese haber ningún error, un fracaso en el desarrollo. Ese tipo de mandamientos son equivalentes a aquellos que los padres adultos le dan a sus hijos desde que son bebés. No poner los dedos en los enchufes, no jugar con la electricidad, con el fuego, con esto y con lo otro, cosas muy peligrosas, porque si no hace ese tipo de mandamientos y si nosotros, aunque somos pequeños, no los cumplimos, lamentablemente podemos morir o herirnos gravemente, ¿verdad? Ese tipo de dominio se llama el dominio indirecto, a través de las órdenes, a través de los mandamientos que son necesarios para resguardar la vida interna y externa del hombre, hasta que nosotros llegamos a ser adultos. Cuando llegamos a ser adultos, digamos, hemos pasado unos 21 años de nuestra vida siendo responsables y amantes de nuestros padres celestial. Entonces llega un momento en que el Padre Celestial puede hablarnos con claridad, directamente, como seres, como tales, ¿verdad? Como seres adultos que pueden entender sin necesidad de seguir solamente órdenes, ¿no? Todas estas cosas son entendibles de esta manera. Bueno, entonces, ese es el dominio directo, el reino de dominio directo donde Dios puede tratarnos como padre a hijo, como madre a hijo, de una manera más clara. ¿No? Y aquí está entonces en este esquema la representación del hogar, de la familia que Dios diseñó como la escuela del amor, donde aprendemos cómo vivir como hijos, donde aprendemos a vivir como hermanos, donde aprendemos a través de nuestros padres el ejemplo de amor conyugal, donde aprendemos también el ejemplo de amor paternal. Esta es la escuela, la gran escuela a través de la cual nosotros podemos entender la palabra de Dios, podemos entender sus mandamientos, podemos entender cómo manejarnos a través de este periodo de crecimiento hasta que lleguemos a ser personas maduras y aún en la madurez, la manera como tenemos que relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Ok. Entonces, no olvidar que aparte del principio que tiene que ver con las leyes naturales y con la verdad de Dios, existe la necesidad de practicar la responsabilidad humana para ingresar al reino de la perfección, ¿no? Entonces ahí sí podemos hablar cuando hay individuos perfectos, hombres y mujeres perfectos, familias o parejas perfectas primero y familias perfeccionadas. Estos en su relación con el mundo natural de una manera armoniosa, cariñosa, amorosa. En esa unión va a surgir el reino de los cielos, primero en la tierra y después en el mundo espiritual. Entonces, no olvidar esta regla, esta fórmula que es la fórmula. Dios trabaja esforzándose en cumplir su propia responsabilidad como creador, como padre. Ese porcentaje de responsabilidad que Dios pone en la realización de un mundo bueno, armonioso, feliz, es como de un 95% para hacer un aproximado ejemplo, digamos, de la inversión que realiza en este trabajo. Y la responsabilidad del hombre sería un equivalente al 5%. Pero ese 5% para el hombre representa como el 100% de su inversión. No sé si me entienden este punto, ¿no? La responsabilidad de Dios es un 95%, queda un 5%. Pero ese 5%, esa responsabilidad que parece muy pequeña, significa que el hombre tiene que invertir todo su corazón y toda su práctica en la realización, en la obediencia, en la piedad filial, en el respeto por la creación y por los demás seres humanos, el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? 5% de responsabilidad para no
para que no haya fracasos, para que no haya errores, para que no haya muerte, ¿verdad? Y entonces todo eso suma el 100% necesario para que las cosas en la providencia y la realización de un reino de Dios en la tierra y en el mundo espiritual puedan ser cumplidas. Bueno, déjenme pasar de aquí a otro grupo de slides que ojalá los podamos terminar, si no vamos a ir paso a paso, sin mucho apuro, conversando sobre esto. Déjenme poner el siguiente grupo de slides que quería mostrarles. Ok. Se puede ver, a veces no me doy cuenta y no los estoy proyectando, pero creo que sí los estoy proyectando, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, Oh, ahora sí. ok, perdón, ¿qué hice? Estoy repitiendo la misma, perdónenme, discúlpenme. Ok, déjenme ver. Estamos en el número 7, ok, sí. Ok, esto es lo que yo quería presentarles para continuar. Entonces vamos a llegar a la última parte de este capítulo para después ingresar a otros. ¿Ok? Va a haber un capítulo, como dije, que se refiere al Padre Celestial únicamente, pero antes de pasar a ese punto, vamos a ver el aspecto de cómo está conformado el universo en que vivimos. Este universo es un universo que está conformado por dos tipos de mundo, dos tipos de mundo substancial. Cuando decimos substancial significa existente, que es real, que se puede sentir con los sentidos con los que originalmente fuimos creados. Este universo en el que nosotros existimos, vivimos, está conformado por un mundo substancial visible y un mundo substancial invisible. Al mundo substancial invisible le llamamos también mundo espiritual. Al mundo substancial visible le llamamos mundo físico. Entonces vamos a ver este universo centralizados en el ser humano, ¿no? El ser humano. Es importante porque lo que estamos tratando de explicar acá es, una parte, explicar lo más completamente posible la dimensión de la personalidad, carácter de Dios. Pero también necesitamos explicar con detalle la dimensión espiritual también de nosotros, seres humanos. Por una parte, somos seres creados con los elementos de este mundo visible. ¿Ah? Al final somos un conjunto de átomos, ¿verdad? Que se han puesto juntos y han elaborado órganos y han elaborado sistemas y han elaborado todo un cuerpo organizado. Ese cuerpo, un ser humano, también es una parte solamente, ¿verdad? La parte más fundamental, podríamos decir, es el elemento espiritual en el ser humano. Hay un yo espiritual que existe conjuntamente con el ser material o corporal en este mundo mientras estamos vivos en este mundo. Ok. En el Eclesiastés 2, capítulo 12, 7, se dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, este es ah, para recordar, perdón, un momentito, aquí. Yo había reemplazado ese slide, pero parece que no lo haga. Bueno, lo que quería explicarles es esto. Todos nosotros estamos conscientes de que estamos vivos, ¿no? Sí. Y la gran mayoría de personas, religiosos y no religiosos, saben que existen, que existimos por causa de que podemos palparnos, tocarnos, olernos. Haciendo uso de nuestros sentidos físicos, podemos saber que existimos. Y una gran preocupación en todos los seres humanos a lo largo de su vida es la inminencia de la muerte. Sabemos de que la muerte es inminente, que de todas maneras va a venir y entonces algunas personas la afrontan con seguridad, con paciencia, con tranquilidad, incluso con alegría y otros la enfrentan con bastante temor, ¿no? La pregunta es, ¿todo
en esta vida tiene que ver solamente con nuestra vida física. Después de que nos morimos físicamente, ¿qué cosa va a haber? ¿Hay algo después de la muerte física? ¿Seguiremos viviendo con un yo espiritual? A ese yo espiritual vivirá en un ambiente en el que no le afecta la muerte de este cuerpo físico. Bueno, son preguntas normales, ¿no? Que uno se hace a lo largo de su existencia, vamos a decir. Lo que el principio divino aquí explica nos hace recordar que a pesar de que somos bastante conscientes de nuestra existencia física y que no vemos mucho más que eso, en la gran mayoría de casos, también somos seres espirituales. Eso es un recuerdo feliz para todos, ¿no? Así como hay algunas personas que piensan el hombre no tiene mucho más valor que el del ser un ser eh, material sumamente desarrollado, evolucionado, que un día va a ser sustituido por otra especie y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No. El principio nos viene a recordar de que fuimos creados para ser algo más que animales súper evolucionados y desarrollados. Fuimos creados como hijos de Dios. Es una explicación muy interesante, muy grande, porque nos confiere un valor que a veces ignoramos, ¿ya? Nunca hay que pensar de una manera así tan pequeña, como somos tan solo parte eh, del universo, no somos nada especial. Sí somos algo especial originalmente, hijos de Dios, creados para poder gobernar este universo. Otro recuerdo es, sí, aunque tú puedes estar súper consciente de tu existencia física, tienes que darte cuenta que también eres, y fundamentalmente eres, un ser espiritual también. Un ser espiritual que tienes que vivir un periodo de tiempo en esta tierra, probablemente entre unos 70, 100 años, si es que te cuidas muy bien, ¿verdad? Físicamente puedes vivir aquí en esta tierra acompañado o junto con un cuerpo espiritual. Una vez que ese cuerpo espiritual, perdón, acompañado, este ser espiritual va a convivir dentro de este cuerpo físico por ese periodo de años, ¿verdad? Ok. Después de pasar unos 70, 100 años, en el mejor de los casos, el cuerpo físico va a volver a la tierra, como dice el Eclesiastés, ¿no? Somos hechos del polvo de la tierra y al polvo vamos a volver. Y entonces el espíritu va a ser el que va a prevalecer y va a continuar viviendo en este mundo de la eternidad. Entonces, resumiendo, hay dos tipos de mundo: mundo físico, substancial; mundo espiritual, substancial. El ser humano, nosotros, vivimos como mediadores de armonía entre ese mundo. Estamos conformados por un ser físico, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo físico tiene una limitada existencia, ¿no? Medida en años de la Tierra, ¿verdad? Una vez que este ser vuelve a la Tierra, queda el yo espiritual. ¿Qué del yo espiritual quiere decir? El yo espiritual es el resultado de toda una jornada vivida en la tierra. El yo espiritual nació con nosotros al momento de nuestro nacimiento, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos, el yo espiritual estaba dentro de nosotros. El yo espiritual necesita de un cuerpo físico por un determinado número de años para poder realizarse, para poder crecer, desarrollarse, perfeccionarse. Entonces, la vida física de nosotros en la tierra es una jornada de crecimiento espiritual, ¿no? Es como si hubiéramos nacido con este ser ya dentro de nosotros, y nuestra tarea es vivir de una manera, la mejor manera posible, la manera más responsable, la manera más buena en nuestra vida para poder darle un desarrollo óptimo al yo espiritual. Entonces así nos encontramos en este universo. El ser humano es el único que fue creado con cuerpo físico y con cuerpo espiritual. Los animales, por ejemplo, no tienen un cuerpo espiritual o un yo espiritual, ¿no? Los ángeles, en el otro lado, también viven tan solo en el área o en la esfera de tipo espiritual y no tienen cuerpo físico. El hombre es el único que fue creado con cuerpo físico y con cuerpo espiritual, para que al morir físicamente continúe su existencia para la eternidad.
Esto es necesario saber para poder hacernos sentir también de que es normal, todos quisiéramos vivir para la eternidad. Nacemos así, sin que nos expliquen nada, tenemos esas ansias de eternidad, ¿no? Hay siempre como presente, latente en nuestro cerebro humano, en nuestro corazón humano, en nuestras expectativas como humanos, queremos ser inmortales, queremos ser seres que vivamos para siempre, que no nos toque morir nunca. Y de alguna manera eso es verdad, fue inoculado dentro de nuestro ser porque así es, ¿no? Así es, aunque morimos físicamente, vamos a vivir para la eternidad. Pero tenemos que hacer un buen tipo de vida, un tipo de vida responsable, bueno, para poder desarrollar nuestro ser eterno. Ok. Entonces, para poder vivir y conectarnos con el mundo físico, tenemos sentidos físicos, por supuesto, que todos conocemos, ¿no? Para poder sentir, palpar, tenemos los sentidos espirituales, los sentidos físicos del olfato, del tacto, del gusto, de la vista, del oído, ¿verdad? Para poder tener un contacto, percibir todas las cosas que existen en este universo. De la misma manera, de manera equivalente, el yo espiritual debe poseer el mismo tipo o similar tipo, el equivalente tipo de sentidos para poder oler, palpar, sentir ese mundo espiritual. Es que solamente se debe a la caída que nos separó de Dios y que nos hizo personas completamente solo conscientes en nuestro cuerpo físico, que perdimos, nos volvimos ignorantes de la realidad del mundo espiritual. Eventualmente sentimos el mundo espiritual, pero no ocurre siempre. Así que tenemos esa duda de si existirá o no, si seamos por último seres espirituales también o no. ¿Mm? Entonces, el cuerpo físico fue diseñado, ¿verdad? Como ese elemento que tiene que captar todas las ondas y cosas invisibles que existen en el universo a través de este cuerpo, ¿verdad? Sea, es como los aparatos de televisión que captan y que transmiten y reproducen todas esas ondas electromagnéticas que hacen posible la radio, la televisión y otras cosas que existen ahora, ¿no? Es algo así comparado. Entonces, ¿para qué fuimos creados cuerpo físico y espiritual? ¿Por qué Dios no nos creó directamente seres como seres espirituales? Para ahorrarse dificultades, problemas, no. La existencia del cuerpo físico tiene una razón. Es necesario pasar por esta jornada de adiestramiento, de perfeccionamiento, de educación en el mundo material externo para poder crecer espiritualmente. Es una ley. El mundo espiritual no puede desarrollar sin una base física, ¿no? Al menos necesita de ese cuerpo físico por unos años para poder desarrollarse lo mejor que pueda. Entonces, como seres físicos nos alimentamos de elementos así que vienen de la creación física, ¿verdad? De la luz, del calor, del aire, de los alimentos existentes, del agua. Todo eso nos confiere fuerza, vitalidad, ayuda a que nuestras células, nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestro cuerpo eh, se, se, se organice y actúe lo más perfectamente posible, lo más saludablemente posible. Cuando la relación entre todos los componentes de nuestro cuerpo está bien, debido a estos elementos que le llamamos positivos y negativos que existen en la creación, entonces vivimos en salud. Cuando algo no está bien, entonces nos enfermamos. Y cuando algo está terriblemente mal con estas cosas, morimos. Entonces, todas estas cosas de la creación nos alimentan y nos hacen saborear, disfrutar de esta vida, de este ambiente. Estos elementos de vitalidad son transferidos también a nuestro propio espíritu, ¿no? A nuestro propio espíritu. Y son como alimento también, definitivamente, para el espíritu. A esto hay que agregarle toda la experiencia de trabajo en la vida física. Cuando tú haces obras de bondad, cuando haces cosas que tienen que ver con la obediencia de vida a tus padres, la obediencia de vida a los mayores, la obediencia de vida al propio Dios, sigue su palabra, sus leyes, sus órdenes de manera natural. Entonces, todo este tipo de vida responsable y buena tiene sus efectos en
en el yo espiritual que está ahí latente dentro de ti. Es como si fuera un bebito, un embrión de espíritu que va creciendo, se va desarrollando, se va convirtiendo como en un bebé espiritual, en un infante espiritual, en un puber espiritual, en un joven espiritual. Se va desarrollando a lo largo de tu vida así, ¿no? Debido a todo el esfuerzo y trabajo que realices responsablemente en tu vida física. Entonces, este yo espiritual necesita también de alimentos apropiados para su propia naturaleza espiritual. Para su propia naturaleza espiritual necesita del amor y de la verdad de Dios. Necesita de amor, verdad y belleza en realidad, ¿no? Para poder alimentar su gran intelecto, su gran corazón, su gran voluntad. Esos elementos, esas funciones que existen en nosotros necesitan de elementos invisibles que existen solamente en el ámbito espiritual, ¿no? Ese ser se llena cuando recibe amor, cuando recibe la verdad de Dios, porque ¿se acuerdan que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios? Significa eso. Necesitamos del pan físico, del alimento físico delicioso que se elabora en esta tierra, pero no podemos vivir solamente de eso, ¿no? Necesitamos vivir principalmente, fundamentalmente, del amor y la verdad de Dios, ¿no? Entonces, de las experiencias de bondad. Acuérdense de, somos seres emocionales, necesitamos alimentarnos con amor. Somos seres muy inteligentes, necesitamos alimentarnos de verdad. Somos seres de voluntad, necesitamos ser estimulados por actos de bondad. Todas esas cosas enriquecen, nos alimentan. ¿Ya? Y entonces, todo esto, ¿verdad? Va haciendo que nuestro cuerpo espiritual desarrolle, 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 de manera que es como un embrión que se convirtió en un ser eh, que está desarrollado completamente, quiero decir, ¿no? Espiritualmente. Entonces, una vez que llegó a su desarrollo pleno, un día físicamente nuestro cuerpo va naturalmente a volver a la tierra y entonces en ese momento nace, por decir, se separa de su cuerpo físico, nace el ser espiritual, ¿no? En el nivel que ha alcanzado de acuerdo al tipo de vida del ser humano que acaba de fallecer, ¿ya? Entonces, el yo espiritual es en realidad el resultado, el fruto de toda esa vida física de esta persona. ¿Mm? Ok, entonces, aquí explico un poquito más de todos los alimentos que provienen del mundo físico que alimentan, por ejemplo, un árbol, ¿no? El fruto, estamos haciendo una comparación, ¿no? El fruto hermoso, sabroso, bonito, que aparece luego de una larga vida de alimentación en la tierra, es comparable al yo espiritual, la cosecha. Bueno, así es de hermosa la creación, así es como la creación pasa de ser pequeños conjuntos de células masculinas, femeninas, que se convierten después en larvas, por ejemplo, y después se transforman en maravillosos seres como las mariposas. Así también nosotros pasamos por tres etapas en nuestra vida. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque nos va a hacer sentir, nos va a hacer sentir con más claridad el valor de la vida humana, la inteligencia de Dios al crearnos, la habilidad que tuvo para diseñar un proceso en nuestra existencia para que podamos ser sus hijos verdaderos, para convertirnos en los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios que heredaran este universo. ¿Ya? Entonces, parece muy simple, lo hemos repetido muchas veces, pero nosotros básicamente pasamos a través de tres etapas en nuestra vida. Nos toca vivir en tres tipos de universo, vamos a decir, en diferentes lugares para poder ir entrenándonos, aprendiendo, creciendo. Nuestro primer universo, va a decir, en donde vivimos es el vientre materno, que es un universo líquido, ¿verdad? El líquido amniótico, donde vive, donde se alimenta el embrión humano
y la placenta es la cubierta. La placenta sería la representante del cuerpo humano externo, que protege, que cobija al embrión humano, al ser humano. Y adentro está entonces el alimento y está el ser que en en el transcurso de 9 meses se va a convertir en un bebé humano. ¿Ya? Pero su crecimiento no es solamente crecimiento en número de células, no es solo que un embrión chiquitito se convierte en un embrión grande, no, sino que se convierte ese embrión, tiene una transformación de cualidad o de calidad, ¿no? Hay un crecimiento y un desarrollo. Se convierte en un ser humano completo con todos los elementos necesarios que le van a ser útiles en el mundo al cual va a nacer. Entonces, si la vida en este universo uterino es maravillosa, la mamá lee cosas buenas, ve películas maravillosas, tiene las mejores lecturas, vive en armonía con el esposo, hay un ambiente muy bonito en la casa y también alrededor suyo con los familiares y todo. Si viviéramos en tal tipo de mundo, motivados, estimulados por las mejores cosas que existiesen en este mundo, entonces todo eso colabora para el crecimiento y desarrollo de este ser humano. Y es una experiencia maravillosa. Después de 9 meses, el ser humano tiene que nacer o nacer, no hay otra salida. No puede pasarse de 9 meses porque si no podría ocurrir algo penoso, ¿verdad? Entonces, 9 meses es el tiempo diseñado para que este ser se convierta en un hermoso niño o niña y esté listo para salir a este mundo físico. La siguiente etapa es entonces la etapa en la Tierra. Este es otro universo, es un universo en el cual respiramos con oxígeno para poder vivir físicamente, ¿no? El aire es importantísimo acá. Es un universo inmenso porque ¿quién conoce todo el mundo? Hay personas que han viajado por todas partes del mundo, pero todavía no se puede conocer, no alcanza la vida a veces para conocer todos los rincones de esta tierra fantástica. Y fíjense todos los sistemas planetarios y galaxias aunque visitáramos todos los rincones de esta tierra, todavía nos faltaría explorar todos los rincones, todos los aspectos de este mundo físico que existe en todas las galaxias que podríamos imaginar. Sin embargo, nacemos así, nos parece que es un universo inmenso, gigantesco, imposible casi de conocer en su totalidad, pero es nuestro nuevo ambiente. Aquí, bueno, más o menos unos 90 años, ¿verdad? Cuidándonos bien, podemos vivir acá y todo lo que hagamos en esta tierra va a tener repercusiones en el ser espiritual que llevamos dentro. En la primera etapa, la señora tiene en su útero un embrión humano y tiene que cuidarse mucho para que se desarrolle lo más perfectamente posible. Aquí cada uno de nosotros es como si estuviéramos por hacer solamente una figura embarazados de un ser espiritual y tenemos que cuidar como hombres y mujeres el desarrollo lo más perfectamente posible de este ser que está allí en nuestro interior, creciendo, dependiendo de las acciones que nosotros hagamos en esta tierra. Por eso es que la Biblia dice, todo lo que se ata en la tierra es atado en el mundo espiritual. Todo lo que se desata en la tierra es desatado en el mundo espiritual. Eso tiene que ver con que nuestras acciones tienen repercusiones en nuestro yo espiritual, el ser que albergamos dentro, en nuestro interior, pero también tiene repercusiones en el mundo total espiritual también, ¿verdad? Entonces, por eso es que las religiones, las mejores filosofías, las mejores tradiciones enseñan, trata de vivir una vida excelente, una vida buena, una vida sin vicios, sin problemas, porque es así, no es solamente para que te premien en esta tierra o para que simplemente te aseguren tu ingreso al mundo espiritual. No, es más que eso, es una cuestión, vive responsablemente, vive de manera buena, santa, natural, para que tu propio cuerpo espiritual pueda nacer cuando llegue el tiempo a ese mundo espiritual, a esa esfera espiritual completamente perfeccionado, maduro, con todos los elementos que va a necesitar para vivir en ese mundo de la eternidad. Entonces, en la tercera etapa de nuestra vida,
es la vida espiritual, el mundo espiritual, en el cual en lugar de oxígeno, de aire, lo que se respira es el amor, ¿no? ¿Verdad? El amor es el elemento importantísimo de este ambiente en el mundo espiritual. Es un mundo infinito por la eternidad. Algunas personas se imaginan que sería muy aburrido vivir en un mundo así, pero no tiene nada aburrido. Todas las referencias que tenemos del mundo espiritual es de que los conceptos primero de tiempo y espacio cambian. Bueno, no podemos pensar en términos de años. El mundo maravilloso, el mundo espiritual es un mundo maravilloso en el que esos términos son diferentes y en el que además la gente se pasa el tiempo siempre aprendiendo, siempre desarrollando. No hay un límite que podríamos decir para la perfección. La gente está súper ocupada haciendo cosas maravillosas, produciendo, trabajando, estudiando, aprendiendo y haciendo todavía obras de bondad para todo el universo que existe. Habrá ocasión de hablar de esto con mayor amplitud, pero por ahora, ya que nos falta un par de minutos nada más, vamos a ir cerrando por ahora esta lección y concluir con esto. La concepción es una cosa maravillosa, es la aparición del embrión humano que se va a convertir en un bebito formidable, el Hijo de Dios. Después viene el primer nacimiento, cuando nacemos a esta tierra y vienen los familiares con flores y nos visitan a la señora. Todo el mundo está emocionado por la llegada de los bebitos y bebitas. Todo es alegría y felicidad. No hay nada más maravilloso en una buena familia que el recibir bebés en esta tierra. Llega un momento también en que dejaremos esta placenta que sería nuestro cuerpo humano, como va a volver a la tierra y va a permanecer el ser que está adentro, que ha ido creciendo, desarrollando, perfeccionándose, y ese va a ser el segundo nacimiento. Tenemos que imaginar a nuestros ancestros, a nuestros seres queridos, a todos que nos antecedieron en el mundo espiritual, recibiéndonos con flores, con alegría, con música, emocionados de vernos que estamos llegando a ese mundo también. Aunque hay un poquito de tristeza porque ya no nos vamos a ver físicamente, vamos a iniciar nuestra vida, nuestra existencia en un mundo que va a durar para la eternidad y en el cual mucha gente va a estar muy feliz también y en un mundo en el cual podemos seguir todavía brindando lo mejor de nosotros, la bondad más grande posible de nuestra parte para los seres en la tierra y en el mundo espiritual. Vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar con nuestras lecciones el próximo jueves. Si nos queda un poquito, si alguien tuviera alguna pregunta, podemos hacerla ahora. Y si no, pues dejan escrito o me mandan preguntas por vía WhatsApp o cualquier otro medio. Y tratamos de absolverlas también, ¿verdad? Las cosas que yo no sé, yo las pregunto y busco alguna respuesta, ¿no? Pero hay cosas que podemos conversar entre nosotros. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere escribir algo o quiere hacer aún una breve reflexión? ¿Qué le pareció? Eh, Si no, vamos a quedar aquí. ¿Bien? Les agradezco mucho su presencia. Está la señora Regina, está la señora María Mala Sánchez. Sí, así es, sí, señora. La familia Pineda Sánchez. Oh, ¿son familia ustedes? Sí, pues, Sánchez Flores y Sánchez son ¿Parece familia de usted? de su familia. Oye, somos mis primos lejanos, los primos perdidos. Sí, Aquí somos. los he encontrado. ¿A qué familia? Ok, muy bien. Los Sánchez estamos invadiendo a este mundo, parece. Sí. Bueno, entonces saludos a Mónica, Espejo, Magdalena, Brian, Peter, Marina, Abdiane, Ribeiro. Está Gladys también, Alfonso, Elisenia, Baltasar, Mayra, Mariluz, Sonia, Armando, Inocencia, Fernando Barrantes y su esposa también la vi, sí está, la señora Teresa también está ahí, y César Piñeiro. Bueno, inviten a algunas personas nuevas, contactos que tengan, amigos, así vamos estudiando juntos, ¿ah?
mientras vamos enseñándoles también a nuestros Una amigos. preguntita, José Rafael. Ustedes tienen la grabación de esto, ¿verdad? Esto está Sí, grabado, porque sí, si acaso tú quieres enviarle a alguien o una de estas charlas, sí, ¿se ahí puede? está Sí. grabado, sí. Sí, Está yo no bueno. sé si están ya disponibles inmediatamente después, pero creo que después de unos días por lo menos se ponen Están, disponibles. bueno, Sí, está bien. muy bien. Sí, muchas gracias, Muchas gracias, señora señor Regina. José. Sí, muchas gracias por todo, su paciencia, perseverancia, por su ejemplo a nosotros, ¿verdad? Y su entrega, porque esto es muy importante. Cuando Mm, uno ve el mundo, ¿verdad? Cómo está, y uno, qué importante es investigar, qué importante es escuchar, qué importante es leer, porque a veces muchas personas creen que no existe más nada más lo que ven, los problemas. Sin embargo, todo esto nos llena de satisfacción, sabemos cómo ha sido Dios, cómo es Dios y qué quería para nosotros, y podemos ser mejores personas escudriñando, escuchando personas como usted, ¿verdad? Por su dedicación, cómo ha trabajado su, ¿verdad? Su carácter, su saber, su familia. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno es vivir rodeado. Muchas cosas están pasando y es porque también en personas de nivel que no escudriñan, están pasando muchas cosas. Y yo escuchaba anoche así en el mundo secular, que una pareja pudo salvar su matrimonio por el entorno que tenía de amistades buenas. Ellos decían que cuando le vino mucho problema con su primer hijo y que ellos no se entendían mucho, entonces al tener muchas personas que ya habían pasado por lo que ellos estaban pasando, ellos pudieron salir adelante. Y ya son personas de 40 años en adelante y están dando gracias. Escuché ese testimonio en un programa que escuché anoche. Entonces, qué bueno es. Le exhorto a que sigamos, ¿verdad? Así como dijo usted, invitando a más personas. Muchas gracias, señora Regina. Sí, es lo mismo. Todos nosotros podemos cumplir, creo, esa tarea. Ahora tenemos los elementos, los medios para hacerlo. A veces encontramos a gente conocida, amiga, querida, en las conversaciones diarias, personalmente, podemos introducir estos temas o cuando tengamos la oportunidad también de enseñar lo mismo usando esta tecnología ahora, ¿verdad? Mucha gente ya está dominando un poco más las comunicaciones por internet y puede hacer también sus grupos y sus conversaciones a la distancia. Bueno, Dios nos está proveyendo de todas las cosas necesarias en este tiempo para ser más útiles también. Todos ustedes son también muy capaces, ya tienen mucha experiencia también, muchos de ustedes en su vida religiosa, en su vida de estudio y de práctica que puede ser útil para tanta gente. Eh, Bueno, entonces, no los quiero entretener más. Nos vamos a despedir por ahora y vamos a seguir encontrándonos, ¿ok? Hay varias personas que no pueden ingresar por causa del trabajo o alguna razón. Vamos a alcanzarles también estas charlas en la medida de lo posible, lo más pronto. eh, Gracias. Que todo vaya muy bien. gracias. Saludos. Eh, Vemos, gracias. Chao. Muchas gracias, José Rafael. Chao. Hasta luego. Bye, Gracias a bye. todos por participar. Gracias. Chao, Bye. chao. Bendiciones. Nos vemos el jueves de la semana que viene, a la misma hora. Más Ajá. puras charlas. Especialmente Mismo los canal. Sánchez, que no se pierdan. eh, Los Sánchez, que no se pierdan, sí que vuelvan. eh, Ah, Ok. venga. Mónica Espejo, gusto de verla. Chao. igual, gracias. Ya Gracias. seguimos. Bendiciones, gracias. Gracias, Brian. Muchas gracias, Rivera. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Voy a seguir Adiós. un
voz en lo alto voy a oír. Hasta luego. Una voz que me llama, voy a subir. Venga con Dios. La montaña y estar aún más cerca de Chao, chao. Dios y rezar.